Bueno, vamos a hacer una síntesis de la clase que no pudimos terminar la última vez que nos vimos por el acto del 11 de septiembre. Así que voy a hacer una síntesis rápido y vamos a tratar que el video esté en uno o dos videos para que no sea tan pesado el material. Bueno, nosotros ya habíamos visto que con la crisis del 30, que sucede si bien en los países centrales repercute directamente en América Latina, y América Latina se encuentra en una situación de dependencia económica, porque su estructura, su economía estaba basada en materias primas que eran exportadas hacia Europa, y a su vez importaba materias, manufactura y capital que no podía comprar, porque en Europa disminuye la importación de esas materias primas, se encuentra en una coyuntura que no puede salir. Como dicen muchos autores, es una bola de nieve que cada vez se agrandaba más. Aldo Ferrer, Prebisch, un economista argentino, analiza que a medida que va pasando el tiempo se van deteriorando los términos de intercambio entre los países periféricos, América Latina, y los países centrales, Europa y Estados Unidos. ¿A qué se refiere Prebisch? Se refería a que las materias primas, si bien van aumentando su valor con el tiempo, analizándolo en el contexto, cada vez el valor concreto de la materia prima es menor. ¿Qué significa? Significa que América Latina tiene que vender más cantidad de materias primas para adquirir menos cantidad de manufacturas y capital de los países centrales. Por eso, bueno, Prebisch hace un análisis y un planteo de que hay que modificar las estructuras latinoamericanas para salir de esta situación de crisis. En América Latina empieza a conformarse toda una corriente latinoamericana utilizando las teorías keynesianas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina tenemos el mayor exponente durante el gobierno de Perón, en México con Cárdenas y en Brasil con Getúlio Vargas, donde se ponen en práctica justamente las teorías estructuralistas. ¿En qué consiste? Primero, obviamente, tomando a Keynes, un fuerte control del Estado, o sea, una fuerte participación del Estado en la economía, cosa que hasta el momento no sucedía. El Estado era un actor marginal y que no podía entrometerse desde el punto de vista liberal. Ese Estado, y acá no es Keynes lo que voy a plantear, justamente es estructuralista, plantea de que además de fomentar el desarrollo de la economía para disminuir la desocupación, tiene que fomentar los cambios estructurales en la Argentina. Dejar de ser países netamente agrícolas ganaderos, dependientes de materias primas, para convertirse en países donde pueden desarrollar la industria. ¿Sí? Y esto, la industria, un desarrollo tecnológico, obviamente el objetivo es llevarnos a una independencia con respecto a los países centrales. Con el tiempo, esto se va a ver plasmado en un aumento del empleo, también fomentado por el Estado, tanto el Estado va a absorber mano de obra, como el capital privado también va a absorber mano de obra. Entonces hay una disminución permanente del desempleo, hay una disminución de la tasa de desempleo. Al haber una disminución de la tasa de desempleo, va acompañado de un aumento del consumo y obviamente una disminución de la pobreza. Situación de pobreza que no es la misma de la que observó Keynes en Europa, ¿no? O sea, es mucho más compleja y tiene que ver con una cuestión estructural. No nos vamos a poner acá a profundizar qué tipo de pobreza había en América Latina, porque esto ya lo vieron en el video. También el estructuralismo plantea el control de fuga de capitales. ¿A qué se está refiriendo? Tal vez en esa época no se llamaba fuga de capitales, sino el control de las divisas, específicamente el dólar, ¿sí? Lo que hoy podríamos haber conocido como el cepo, o mal llamado el cepo. Es una forma de un planteo de tener retenidos los dólares, porque Argentina y ningún país de América Latina produce dólares, y de la única forma que puede adquirir tecnología de punta del exterior es a través del dólar que se consigue a través de las exportaciones. Entonces lo que hace el Estado es controlar que el dólar no se fugue en cuestiones superfluas. Podemos decir manufacturas que se pueden producir en Argentina o en el país del que estemos hablando, podemos hablar de turismo, podemos hablar de trasladar el dinero al exterior. Aclaremos que en la década del 50, lo que hoy conocemos como
fuga de capitales en los paraísos fiscales no existía. Esto funcionó, digamos, bien, se le llamó estado de bienestar, inclusive en los países europeos. En América se lo llamó mal llamado populista. Funcionó bien, digamos, hubo crecimiento del empleo, disminución de aumento del consumo, disminución de la pobreza, mayor equidad social hasta la década del 70. En la década del 70 hay un quiebre en las políticas macroeconómicas y a nivel globales, porque se organizan los países petroleros, o sea, los productores de petroleros, en una organización llamada la OPEP. En la OPEP se encontraban los países árabes, Arabia, Irak, Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, algunos países africanos como Egipto, Libia, Argelia, Nigeria, Indonesia, y americanos, Ecuador, Venezuela y México. Y decidieron un día para otro, en una reunión prácticamente secreta, aumentar el petróleo, el consumo, o sea, el barril del petróleo, prácticamente en un 200%, lo que paraliza la economía mundial. Los que pudieron haber sorteado este escollo son los países productores de petróleo. ¿Quiénes eran los países productores de petróleo? México, Estados Unidos, Rusia. Los que no, como Europa, Argentina inclusive, que no tenía un gran desarrollo en la actividad petrolera, sufrieron las consecuencias de la crisis. Y esto, en cierta medida, tanto en Europa, en el mundo, como en Estados Unidos, empieza a resquebrajar las políticas estructuralistas y keynesianas. Y obviamente que se da paralelamente un discurso antiestructuralista, anti-keynesiano, con un resurgir de las teorías neoliberales, que el Estado es burócrata, que el Estado es atrasado, que el Estado es corrupto, que el Estado no permite la libertad de comercio, que el Estado mantiene una situación de servidumbre del capital, como decía Hayek, bibliografía que ustedes tienen para leer. Entonces empiezan a plantearse ante esta aguda crisis, porque fue una aguda crisis, y además ya se veía viendo ya a fines de los 60 un problema de que los países, el capital no crecía, da pie a que las teorías neoliberales vengan con fuerza. El primer país donde realmente se lleva a cabo, que fue el laboratorio, fue Chile, a través de un golpe de Estado, donde derrocan un gobierno constitucional, Salvador Allende, en el año 73, y surge una dictadura sangrienta con Pinochet y lleva adelante políticas neoliberales. Cambio de un día para otro las políticas de corte socialista que se estaban implementando en Chile por políticas neoliberales. Obviamente que estas políticas que se implementan son a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de la desaparición de personas, a través de la tortura, a través de la matanza. Obviamente Argentina con Perón quiso volver al estructuralismo, obviamente se encontró con un contexto económico y político totalmente diferente que en la década del 50 y fracasa, lo que después lleva a la dictadura del 76. Y aclaremos algo, la dictadura del 76 no fue como el eslogan de los militares para derrocar al ogro que era el comunismo, sino que era implementar un modelo de desarrollo conocido como neoliberalismo. Porque la dictadura persiguió no solamente personas que eran comunistas, sino que también persiguió a todo aquel que se oponía y que criticaba las nuevas medidas económicas. Inclusive hasta empresarios han desaparecido y tuvieron que entregar sus bienes, su capital, a esta dictadura y luego obviamente fueron desaparecidos. ¿Qué significó el neoliberalismo? Yo acá anoté algunos puntos que voy a explicarlos con mayor profundidad y después les voy a hacer una explicación aparte de cómo fue el endeudamiento argentino y cómo se llevaron las políticas que se implementaron específicamente en Argentina durante la dictadura y durante el menemismo, y podemos entenderlo obviamente en la actualidad. En concreto, el neoliberalismo plantea liberación del mercado. Esto no es nuevo, ya lo había planteado Adam Smith. Modernización del Estado. ¿A qué se llama modernización del Estado? Ellos le llaman modernización, en realidad es una palabra burla. Se llama la desregulación del Estado, la no intervención del Estado en la economía, y solamente que se dedica a cuestiones de control social.
Control social, obviamente, de mantener a rajatabla las políticas neoliberales y reprimir todo aquello que vaya en contra de estas políticas. Competencia entre productos nacionales importados. Recordemos que en el 70 empieza el auge de los productos coreanos, de Hong Kong, de Singapur, posteriormente de China. Imposible de competir. En Argentina se destruye la industria del calzado, la industria del juguete, la industria del plástico, la industria del zapato, por nombrar solamente algunas. Y esto genera un desmantelamiento de las industrias. Y la competencia entre trabajadores, como aumenta la desocupación entre los despidos que suceden en el Estado a través de la desregulación y el cierre de fábricas a nivel nacional, sean pequeñas o grandes, aumenta la desocupación, algo que veía como negativo el estructuralismo. Estos trabajadores tienen que salir a buscar en el mercado laboral trabajo en forma competitiva con sus pares. Entonces el Estado, para lograr esto, lanza lo que llaman las políticas de flexibilización laboral. Obviamente que las políticas de flexibilización laboral van directamente hacia disminuir los costos laborales en el mercado. No es para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Se produce un gran endeudamiento externo, que esto voy a hacer un capítulo aparte en el explicarlo. Aumenta la pobreza en Argentina como nunca se vieron. Pobreza hubo, siempre hubo, pero aumentó un sector social que luego pasó a llamarse los excluidos sociales, que es una situación desesperante y una situación de marginación total de las personas y la familia con respecto a la pobreza. Estamos hablando de personas que no tienen trabajo y de generación entre generación, esto que se llama, entre comillas, lo digo porque no es de mi gusto plantear este concepto de la cultura del trabajo, las generaciones siguientes no pudieron conseguir trabajo, por lo tanto no conocen y no se puede insertar al mundo laboral competitivo que plantea el mercado en la actualidad. Y esto hace obviamente que aumente la pobreza y que la marginación sea total, la exclusión sea total, con las consecuencias sociales que más adelante vamos a hablar. La brecha social aumenta, aumenta la cantidad de pobres y la cantidad de excluidos con respecto a los ricos, y en esa situación obviamente los ricos tienen mayor control de la generación de riqueza, que son una minoría, y los pobres tienen menos control de la generación de riqueza, que son una mayoría, ¿sí? En cuanto a número estamos hablando, ¿no? Un número demográfico. Y por último, los países, sobre todo los países dependientes, los países periféricos, generan una mayor dependencia externa, tanto financiera como tecnológica, porque al destruir el aparato productivo, tanto las manufacturas como la tecnología proceden del exterior a un costo mayor que la venta de materias primas, como ya había dicho Previch anteriormente, y hay una mayor dependencia externa justamente porque los países se encuentran endeudados y sometidos a planes económicos para el pago de la deuda externa, ¿sí? Cabe aclarar también que las políticas neoliberales fueron también llevadas a cabo posteriormente de Chile y Argentina, sobre todo Chile, en la década fines de los 70 y comienzos de los 80, en Estados Unidos con Ronald Reagan, en el 79, y en el año 81 con Margaret Thatcher en Inglaterra. Para poner un solo ejemplo, Margaret Thatcher lo que más cuidó fue el presupuesto y siempre le tenía que dar positivo. Entonces los recortes iban en educación, iban en seguridad social, iban en salud. Por ejemplo, hasta la década del 70 el Estado controlaba y mantenía la fuerza de trabajo en las minas de carbón. Margaret Thatcher consideró que no se necesitaba más carbón en Inglaterra, cierra las minas con el consiguiente desorden social y con el aumento de la desocupación, porque esos trabajadores y sus descendientes no fueron absorbidos nunca más en el mundo laboral. Y como nunca se empieza a resentir, por lo menos hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, se empieza a ver y a resentir niveles de pobreza que se pensaban que ya estaban descartadas y desaparecidas en Europa. Bueno, esas son las políticas neoliberales que se llevaron a cabo a nivel mundial. En el próximo video voy a explicar cómo se lleva a cabo la deuda, cómo se endeuda la Argentina, sobre todo en la época de la dictadura, y qué pasó en la Argentina en la década de los 90.